La mañana del 22 de enero de 1943, a las 9:17 horas, el subteniente John George se agacha entre los escombros de un búnker japonés al oeste de Point Cruz. Tiene 27 años. Es campeón estatal de tiro de Illinois. No tiene ninguna baja confirmada en combate. A través de la mira telescópica de su rifle observa un árbol banyan a 240 yardas de distancia. La misma mira que sus compañeros oficiales han estado ridiculizando durante 6 semanas. Los japoneses tienen 11 francotiradores operando en los groves de Point Cruz. En las últimas 72 horas, han matado a 14 hombres del 132º Regimiento de Infantería. El comandante de George llamó a su rifle un juguete. Los otros líderes de pelotón lo llaman su novia por correo. Cuando desempacó el Winchester Model 70 con su mira Lyman Alaskan y montura Griffin & Howe en el campamento Forest, Tennessee, el armero quiso saber si esto era para siervos o para alemanes. George explicó que era para los japoneses. Partieron antes de que llegara el rifle. George pasó el viaje hacia Guadalcanal, observando a otros hombres limpiar sus Garand, mientras su propia arma permanecía en un almacén en Illinois. Solicitó que se lo enviaran por correo militar. 6 semanas después, a finales de diciembre de 1942, un sargento de suministros le entregó una caja de madera marcada como frágil. Dentro estaba el rifle por el que había ahorrado 2 años de paga de la Guardia Nacional. El rifle pesa 9 libras. La mira añade otras 12 onzas. El Garand que porta cada otro hombre de su batallón pesa 9 libras y media, sin magnificación alguna. El rifle de George es de acción de cerrojo, 5 cartuchos. El Garand es semiautomático, 8 cartuchos. El capitán Morris le ordenó dejar el rifle deportivo en su tienda y portar un arma real. George lo llevó de todos modos. El 136º de Infantería relevó a los Marines en Guadalcanal a finales de diciembre de 1942. Los Marines habían estado combatiendo desde agosto. Habían tomado el campo Henderson. Lo habían mantenido. Pero no habían tomado el monte Austin, y no habían limpiado a los japoneses de los groves costeros al oeste del río Matanikau. El monte Austin se eleva 1.514 pies de altura. Los japoneses lo llaman el Gifu. 500 hombres, 47 búnkeres. El batallón de George atacó el 17 de diciembre. Lucharon durante 16 días. Perdieron 34 hombres muertos y 279 heridos antes de finalmente tomar la pendiente occidental el 2 de enero. Para entonces, George había disparado su Winchester exactamente 0 veces en combate. La jungla, alrededor de Point Cruz, es diferente. Sin búnkeres, sin posiciones fijas. Solo soldados japoneses que se retiraron hacia el oeste desde el campo Henderson y se atrincheraron entre los árboles masivos. Algunos de esos soldados son francotiradores. Tienen Arisaka tipo 98 con miras telescópicas. Conocen la jungla, saben cómo esperar. El 19 de enero, un francotirador mata al cabo Davis mientras llenaba cantimploras en un arroyo. El 20 de enero, otro francotirador mata a 2 hombres de la compañía L durante una patrulla. El 21 de enero, 3 hombres más mueren. Uno de ellos recibe un disparo en el cuello desde un árbol, junto al cual la patrulla había pasado 2 veces. El comandante del batallón convoca a George esa noche. Los francotiradores japoneses están matando a sus hombres más rápido que la malaria. Necesita a alguien que pueda disparar. Quiere saber si ese rifle por correo puede realmente acertar algo. George explica sus credenciales. Campeonato estatal de Illinois a 1,000 yardas en 1939. 23 años en ese momento. Ganador más joven en la historia del estado. Grupos de 6 pulgadas a 600 yardas con miras de hierro. Con la Lyman Alaskan, 5 disparos dentro de 4 pulgadas a 300 yardas. El comandante le da hasta la mañana para demostrarlo. George pasa la noche revisando su rifle.
El Winchester había sido empacado en Cosmolina para el viaje oceánico. Lo limpia nuevamente. Revisa las monturas de la mira. Carga 5 cartuchos de munición de caza .30 E06 que había empacado en Tennessee. Munición de bola militar. El mismo cartucho que dispara el Garand. Al amanecer del 22 de enero, George se mueve hacia su posición en las ruinas de un búnker japonés que su batallón capturó 3 días antes. El búnker domina los groves de cocoteros al oeste de Point Cruz. Inteligencia dice que los francotiradores japoneses operan desde los grandes árboles en esa zona. Árboles Banyan. Algunos alcanzan 90 pies de altura con troncos de 8 pies de espesor. Un francotirador puede trepar uno de esos árboles antes del amanecer y sentarse allí todo el día sin ser visto. George no ha traído observador ni operador de radio. Solo su rifle, una cantimplora y 60 cartuchos de munición en peines. Se instala en el búnker y comienza a observar los árboles a través de su mira. La Lyman Alaskan tiene magnificación de 2 veces y media. No mucho, pero suficiente para ver movimiento en las ramas que el ojo desnudo perdería. La jungla nunca está en silencio. Pájaros, insectos, el sonido distante de artillería. George ha aprendido a filtrar el ruido y concentrarse en el movimiento. Escanea el árbol lentamente, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. A las 9:17 lo ve. Una rama se mueve, sin viento. Solo un pequeño desplazamiento. 87 pies arriba en un árbol banyan, a 240 yardas de distancia. George observa. La rama se mueve otra vez, entonces ve la forma. Un hombre. Ropa oscura. Posicionado en una horqueta donde se encuentran 3 ramas. El francotirador japonés está de frente hacia el este, observando el sendero donde el batallón de George ha estado moviendo suministros. George ajusta su mira. 2 clics a la derecha por el viento. Controla su respiración. El gatillo del Winchester es suave como el cristal. 3 libras y media. Ha pasado horas ajustándolo en Camp Perry antes de la guerra. Ahora descubrirá si un rifle civil de tiro al blanco puede matar a un hombre entrenado para matarlo primero. George aprieta el gatillo. El Winchester retrocede contra su hombro. El sonido rompe la jungla. A 240 yardas, el francotirador japonés se sacude y cae. Se precipita a través de las ramas. Su cuerpo cae 90 pies y golpea el suelo cerca de la base del árbol banyan. George trabaja el cerrojo. El cartucho vacío sale expulsado. Introduce otro cartucho. Mantiene su mira en el árbol. Espera movimiento. Nada. El compañero del francotirador estará cerca. Los francotiradores japoneses trabajan en pares. Un tirador, un observador. Si George acaba de matar al tirador, el observador está en algún lugar de ese árbol o en los árboles cercanos. George escanea los banyans circundantes. La magnificación de 2 veces y media de la mira lo obliga a buscar lentamente. Cada árbol puede ocultar múltiples hombres. El dosel de la jungla crea sombras que hacen imposible distinguir formas sin una observación cuidadosa. A las 9:43 encuentra al segundo francotirador. Árbol diferente, 60 yardas al norte del primero. Este está más bajo, quizás 50 pies arriba. El soldado japonés está descendiendo por el tronco, retrocediendo. Escuchó el disparo y sabe que su posición está comprometida. George apunta, anticipa el movimiento, dispara. El segundo francotirador cae hacia atrás del árbol. Su rifle cae entre las ramas delante de él. Ambos golpean el suelo de la jungla en segundos. 2 disparos, 2 bajas. George recarga su Winchester desde un peine. Sus manos están firmes, su respiración está controlada. Esto no es diferente de disparar en Camp Perry, excepto que los blancos devuelven el fuego. A las 11:21, una bala japonesa golpea el saco de arena a 6 pulgadas de la cabeza de George.
El impacto rocía tierra en su cara. Rueda hacia la izquierda y se presiona contra la pared del búnker. El disparo vino del suroeste. Dirección diferente a los primeros 2 francotiradores. George espera 3 minutos antes de moverse. Se arrastra de vuelta a su posición de disparo y escanea los árboles hacia el suroeste. El tirador se habrá movido después de hacer el disparo. Esa es doctrina básica de francotirador: disparar y reubicar. Pero en una jungla así de densa, las opciones de reubicación son limitadas. George lo encuentra a las 11:38. Tercer árbol desde la izquierda en un grupo de 5 banyans, 73 pies arriba. El francotirador japonés se reposicionó a una rama diferente, pero permaneció en el mismo árbol. Un error. George coloca la retícula en la forma oscura y dispara. El tercer francotirador cae sin emitir sonido alguno. Para el mediodía, George ha matado a 5 francotiradores japoneses. La noticia se extiende por el batallón. Los hombres que se burlaron de su rifle por correo ahora preguntan si pueden verlo trabajar. George se niega. Los espectadores atraen atención. La atención atrae fuego. Los francotiradores japoneses se adaptan después de la quinta baja. Dejan de moverse durante el día. George pasa la tarde escaneando árboles sin ver nada. A las 1600 horas, regresa al cuartel general del batallón. El capitán Morris está esperando. La burla ha desaparecido de su voz. Quiere a George de vuelta en posición al amanecer. Acto segundo. La educación. El 23 de enero comienza con lluvia. Lluvia tropical intensa que convierte el suelo de la jungla en lodo y hace invisibles los árboles más allá de 100 yardas. George se sienta en el búnker y espera a que el clima despeje. La lluvia se detiene a las 08:15. Para las 08:45 ha regresado suficiente visibilidad para trabajar. George detecta al primer francotirador del día a las 09:12. El soldado japonés había trepado a su posición durante la lluvia. Inteligente. El sonido de la lluvia enmascara el movimiento. Este francotirador eligió un árbol a 290 yardas, mayor alcance que ayer. También inteligente. Están aprendiendo sus capacidades. George compensa la distancia y dispara. El francotirador cae. La sexta baja trae una respuesta que George no había anticipado. A las 09:57, morteros japoneses comienzan a golpear el área alrededor de su búnker. Han triangulado su posición basándose en el fogonazo del disparo o en el sonido. Las primeras rondas caen 40 yardas cortas. La segunda salva cae 20 yardas cortas. La tercera salva golpeará el búnker. George agarra su rifle y corre. Sprint hacia el norte, a lo largo de la línea de árboles, y se lanza a un cráter de proyectil. Mientras cae la tercera salva, el búnker que ocupaba momentos antes desaparece en explosiones y escombros voladores. Se reubica a una posición diferente. Un árbol caído 120 yardas al norte del búnker destruido. El árbol proporciona cobertura y una vista clara de los groves. George se instala y reanuda su vigilancia. Los japoneses envían más francotiradores esa tarde. Saben que George los está cazando. Ahora ellos lo están cazando a él. La dinámica ha cambiado. Esto ya no es tiro al blanco. Esto es un duelo. A las 14:23, George mata a su séptimo francotirador. A las 15:41 mata al octavo. Este había trepado alto, 94 pies arriba de un árbol banyan. Buen ocultamiento, pero la altura creó una silueta contra el cielo cuando cambió el ángulo del sol. A las 16:04 horas, el capitán Morris envía a un mensajero para traer a George de vuelta. George ha estado en posición durante 9 horas. Morris quiere números. George reporta 8 bajas confirmadas en 2 días, 12 disparos efectuados, 8 bajas, 4 fallos.
Morris asigna a George para continuar operaciones de francotirador comenzando al amanecer del 24 de enero. Esa noche, George limpia su Winchester y considera las matemáticas. 11 francotiradores japoneses operando en los groves de Point Cruz. 8 ahora muertos. 3 restantes. Esos 3 serán los mejores, los que han sobrevivido más tiempo. Y ahora saben exactamente cómo se ve George y exactamente qué rifle porta. George carga su Winchester con 5 cartuchos frescos e intenta dormir. A las 03:00 se rinde y se sienta en su tienda con el rifle sobre su regazo. La lluvia comienza otra vez a las 04:15. Para las 05:30 es lo suficientemente intensa como para que las operaciones del amanecer se retrasen. George usa el tiempo para moverse a una nueva posición. No el búnker, no el árbol caído, un lugar donde los japoneses no esperarían. Elige un punto 70 yardas al sur de su posición anterior. Un grupo de rocas grandes que los Marines usaron como nido de ametralladora en diciembre. La posición ofrece buena cobertura y campos de tiro superpuestos hacia los groves. Se instala y espera a que la lluvia pare. A las 07:43, la lluvia disminuye a llovizna. La visibilidad mejora. George comienza a escanear árboles. A las 08:17 del 24 de enero, encuentra al francotirador número 9. El soldado japonés está posicionado en una palmera a 190 yardas. Bajo, solo 40 pies arriba. Inusual. La mayoría de los francotiradores trepan alto para mejores líneas de visión. Este eligió ocultamiento sobre elevación. Las frondas de la palmera crean un escondite natural que sería invisible desde el nivel del suelo. Pero George no está al nivel del suelo. Está elevado sobre las rocas. El ángulo le da una vista hacia abajo dentro de las frondas. Puede ver la forma oscura de los hombros y la cabeza del francotirador. George apunta. Controla su respiración. Comienza a apretar el gatillo. Entonces se detiene. Algo está mal. La posición es demasiado obvia. Demasiado fácil. George ha estado cazando francotiradores durante 3 días. Ha matado a 8 hombres. Los 3 restantes no cometerán errores elementales. No se posicionarán donde un tirador elevado pueda detectarlos a menos que sea un señuelo. George baja su rifle y escanea los árboles circundantes. Si el francotirador en la palmera es señuelo, el tirador real estaría posicionado para cubrirlo. Observando a cualquiera que haga el disparo. Esperando el fogonazo, listo para devolver el fuego. George escanea los árboles metódicamente. De izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Revisa cada árbol dentro de 300 yardas de la palmera. Toma 11 minutos. A las 08:28 encuentra la amenaza real. Un árbol banyan 80 yardas al noroeste de la palmera. 91 pies arriba. El francotirador japonés está posicionado en un escondite perfecto. Ramas y enredaderas lo ocultan desde 3 lados. Tiene una línea de visión clara hacia la posición anterior de George en el árbol caído. Está esperando que George aparezca allí o que haga un disparo al señuelo en la palmera. George tiene 2 problemas. Primero, el francotirador real está observando la ubicación equivocada. Si George le dispara, el sonido revelará la posición real de George. El francotirador se reubicará antes de que George pueda trabajar el cerrojo e introducir otro cartucho. Segundo, si George no hace nada, el francotirador eventualmente se dará cuenta de que George no está en el árbol caído y comenzará a buscarlo. George decide usar el señuelo contra ellos. Apunta al francotirador señuelo en la palmera. Ajusta por el viento. Dispara. El francotirador señuelo se sacude y cae de la palmera. George inmediatamente gira su rifle hacia el árbol banyan. 91 pies arriba. El francotirador real reaccionará al disparo. Se girará hacia el sonido. Ese giro creará movimiento. George lo ve. Un ligero desplazamiento.
El francotirador se está reposicionando para enfrentar la ubicación de George. George coloca la retícula en la forma oscura y dispara antes de que el francotirador pueda girar completamente. El francotirador real cae. Su rifle cae tras él. 2 disparos, 2 bajas, pero George ha revelado su posición a cualquier otro que esté observando. Agarra su rifle y munición y corre. Se mueve hacia el este, a lo largo de la línea de rocas, y se deja caer en una zanja de drenaje 40 yardas más allá. Se presiona en el lodo y espera. A las 08:34, fuego de ametralladora japonesa barre las rocas donde había estado posicionado 6 segundos antes. Las balas levantan polvo y fragmentos de piedra. El fuego dura 17 segundos. Cuando se detiene, George cuenta hasta 60 antes de moverse. Se reubica otra vez, esta vez a una posición 100 yardas al este. Un cráter de proyectil parcialmente lleno de agua de lluvia. George se instala en el cráter con agua hasta el pecho. Apoya el Winchester en el borde del cráter y reanuda el escaneo de árboles. 10 bajas confirmadas. Una restante. El 11º francotirador será el mejor, el más inteligente, el más experimentado. Ha observado morir a 10 de sus camaradas en 3 días. Conoce las tácticas de George, conoce el rifle de George, conoce la ubicación aproximada de George, y en algún lugar de esos árboles está observando, esperando, planeando. George escanea la jungla a través de su mira. La magnificación de la Lyman Alaiscan hace visibles las formas distantes, pero no identificables. Cada mancha oscura puede ser una rama o un hombre. George tiene que estudiar cada una cuidadosamente. A las 09:47 se da cuenta de su error. El 11º francotirador no está en los árboles, está en el suelo, y se está moviendo hacia la posición de George. George ve el movimiento en el borde de su visión periférica. 60 yardas al sur, bajo al suelo. Una forma moviéndose a través de la maleza paralela a la línea de árboles. El francotirador japonés está usando la vegetación del suelo de la jungla como cobertura. Helechos, enredaderas, ramas caídas. Se está arrastrando hacia la última posición conocida de George en las rocas. George permanece inmóvil en el cráter lleno de agua. El Winchester ya está en el hombro. Su respiración está controlada, pero el ángulo está mal. El borde del cráter bloquea su vista del francotirador que se acerca. George tendrá que levantarse para obtener un disparo claro. Levantarse lo expondrá. El francotirador japonés deja de moverse a las 09:52. Ha alcanzado una posición a 40 yardas de las rocas. George observa a través de su mira. El francotirador está estudiando las rocas, buscando movimiento, buscando cualquier señal de su objetivo. George espera. La paciencia es la habilidad principal del trabajo de francotirador. La capacidad de permanecer quieto, dejar pasar el tiempo, esperar el momento correcto en lugar de forzar un mal disparo. A las 09:58, el francotirador japonés comienza a moverse otra vez. Se arrastra hacia adelante. 35 yardas de las rocas. 30 yardas. 25 yardas. Se está acercando desde el lado sur, el lado que George usó cuando evacuó bajo fuego de ametralladora. George comprende la táctica. El francotirador japonés observó el ataque de la ametralladora. Sabe que George se movió hacia el este desde las rocas. Ahora está trabajando a lo largo de la ruta de escape más probable, cazando a George de la manera en que George los ha estado cazando. A las 10:03, el francotirador japonés alcanza las rocas. Se mueve dentro del nido de ametralladora y toma una posición de frente al este, hacia la zanja de drenaje, hacia el área donde George debería haberse reubicado. El francotirador está ahora a 38 yardas de la posición real de George en el cráter lleno de agua,
pero está de frente a la dirección equivocada. Su espalda está expuesta. George tiene un disparo claro. Centro de masa. 38 yardas. Un disparo fácil incluso sin mira telescópica. Pero George duda. Este francotirador ha sobrevivido 10 días de operaciones estadounidenses en los Groves de Point Cruz. Ha sobrevivido a 10 otros francotiradores. Hombres que fueron asesinados porque cometieron errores. Este hombre no cometerá errores. La posición en las rocas está demasiado expuesta, demasiado vulnerable. Ningún francotirador experimentado permanecería allí más de unos pocos segundos. Esto tiene que ser otro señuelo, otra posición de carnada. George mantiene su mira en el francotirador en las rocas, pero expande su conciencia al área circundante. Si esto es carnada, la amenaza real estaría posicionada para cubrirla, en algún lugar con línea de visión a cualquiera que haga el disparo. A las 10:06, George lo encuentra. Un segundo soldado japonés, 70 yardas al noroeste de las rocas, detrás de un tronco de árbol caído. Este soldado no se está moviendo, no se está reposicionando, solo observando, esperando. Su rifle apunta hacia la zanja de drenaje donde George debería estar escondido. 2 hombres, no uno. El 11º francotirador ha traído apoyo. O quizás estos son los 2 francotiradores finales. Números 10 y 11, trabajando juntos. George toma su decisión. No puede disparar a ambos hombres antes de que reaccionen. El Winchester de acción de cerrojo le requiere trabajar la acción entre disparos. Eso les da tiempo para localizarlo y devolver el fuego. Necesita un enfoque diferente. George lentamente se sumerge más profundo en el agua. Se sumerge hasta que solo sus ojos y la parte superior de su cabeza permanecen sobre la superficie. Mantiene el Winchester apuntando hacia el cielo para mantener el agua fuera del cañón. Entonces espera. A las 10:13, el soldado japonés en las rocas se pone de pie. Ha pasado 10 minutos observando la zanja de drenaje y no ha visto nada. Cree que George se ha movido más al este. Se gira y señala a su compañero detrás del árbol caído. Ambos hombres comienzan a moverse hacia el este, paralelos entre sí. 70 yardas de separación. Están ejecutando un barrido, planeando hacer salir a George o encontrar su posición. George permanece en el agua, inmóvil. Los 2 soldados japoneses pasan junto a su cráter. Ahora están entre George y la línea de árboles. Sus espaldas están expuestas. George se levanta del agua, lentamente, silenciosamente. Lleva el Winchester a su hombro. El agua gotea del cañón, de su uniforme, de su rostro. Apunta al soldado más cercano, el que estaba en las rocas, ahora a 42 yardas. George dispara. El soldado cae. George trabaja el cerrojo. Introduce otro cartucho. Gira el rifle hacia el segundo soldado detrás del árbol caído. El hombre se está girando, levantando su rifle. George dispara primero. El segundo soldado cae. 11 disparos efectuados en 3 días. 11 francotiradores japoneses muertos. George ha limpiado los Groves de Point Cruz de la amenaza que había matado a 14 estadounidenses en 72 horas. Pero mientras George trepa fuera del cráter y recupera sus cartuchos gastados, escucha un sonido que lo hace congelarse. Voces. Voces japonesas viniendo de la línea de árboles. Múltiples hombres moviéndose hacia los soldados caídos. George ha matado a los francotiradores, pero los francotiradores no estaban trabajando solos. George vuelve a caer en el cráter. El agua está fría, lodosa. Se sumerge hasta que solo sus ojos permanecen sobre la superficie. El Winchester lo sostiene verticalmente para mantener el cañón limpio. Las voces japonesas crecen más fuertes. Al menos 6 hombres. Quizás más. Se están moviendo hacia los 2 francotiradores muertos. George escucha ramas rompiéndose. Equipo sonando.
Estos no son francotiradores. Infantería. Una patrulla o equipo de recuperación enviado para recoger los cuerpos. George cuenta segundos. Las voces se detienen en la ubicación del primer cuerpo. 42 yardas de su cráter. Lo suficientemente cerca como para escucharlos claramente, incluso sin entender las palabras. Entonces las voces se mueven hacia el segundo cuerpo. Más conversación. Tonos urgentes. A las 10:28, las voces comienzan a moverse otra vez. No de vuelta hacia la línea de árboles, hacia el cráter de George. Han encontrado sus huellas. Marcas de botas en el lodo desde las rocas hasta el cráter. George había sido cuidadoso con el ruido y el movimiento. No había sido cuidadoso con las huellas. George tiene 5 cartuchos en el Winchester, 6 soldados japoneses como mínimo. Malas probabilidades para un rifle de acción de cerrojo. Considera sus opciones: permanecer oculto y esperar que pasen, o pelear. Las voces se acercan. 30 yardas, 25 yardas, 20 yardas. A las 10:31, un soldado japonés aparece en el borde del cráter. Está mirando hacia abajo, directamente a George. Sus ojos se encuentran. George dispara desde el agua. El soldado cae hacia atrás. George trabaja el cerrojo mientras aún está sumergido. Introduce otro cartucho. Se levanta. 2 soldados más están en el borde del cráter. George dispara. Trabaja el cerrojo, dispara otra vez. Ambos soldados caen. 3 cartuchos restantes. George puede escuchar gritos. Más soldados moviéndose hacia él. Trepa fuera del cráter por el lado norte, lejos de las voces que se acercan. Corre 20 yardas y se deja caer detrás de un árbol caído. Fuego de rifle japonés rompe la jungla. Balas golpean el suelo alrededor del cráter, alrededor del árbol caído. Los soldados están disparando al movimiento, al sonido. No a blancos confirmados. George permanece bajo. Escanea el área a través de la mira. Ve movimiento. 2 soldados avanzando hacia el cráter. 50 yardas fuera. George apunta al soldado líder. Dispara. El soldado cae. El segundo soldado se lanza a cubierto. 2 cartuchos restantes. George escucha más voces detrás de él. Los japoneses están flanqueando. Un grupo acercándose desde el sur. Otro desde el este. George está a punto de ser rodeado. Toma su decisión. No puede ganar un tiroteo con un rifle de acción de cerrojo contra múltiples soldados con armas semiautomáticas. Necesita romper contacto, moverse de vuelta hacia las líneas estadounidenses. George agarra su rifle y corre hacia el norte. Sprint a través de la maleza de la jungla. Enredaderas atrapan sus botas. Ramas azotan su rostro. Fuego de rifle japonés lo sigue. Balas silban al pasar. Golpean árboles. Levantan tierra. George corre durante 90 segundos antes de lanzarse a otro cráter de proyectil. Este está seco. Se presiona contra la pared del cráter y escucha. Las voces japonesas están distantes ahora. No han perseguido. Se están reagrupando alrededor de sus muertos. George revisa su rifle. Lodo en la culata. Agua aún goteando del cañón. Le quedan 2 cartuchos y ningún peine. Los peines están en su mochila. La mochila está en algún lugar cerca del cráter lleno de agua. A las 10:47, George comienza a moverse otra vez. No corriendo, caminando, permaneciendo bajo, usando el terreno como cobertura. Se mueve hacia el noreste, hacia las líneas estadounidenses. La jungla está en silencio, sin voces, sin movimiento, solo el sonido de su propia respiración y el retumbar distante de artillería. A las 11:13, George alcanza el perímetro estadounidense. Un centinela marine lo desafía. George se identifica. El centinela lo conduce adentro. George camina al cuartel general del batallón y reporta al capitán Morris. Morris quiere un informe completo. George lo proporciona.
11 francotiradores japoneses eliminados en 4 días. 12 disparos efectuados contra los francotiradores. 11 impactos. Entonces, un tiroteo con infantería. 3 bajas más. 5 cartuchos totales en ese enfrentamiento. Morris pregunta sobre el estado de la munición. A George le quedan 2 cartuchos. Morris pregunta sobre el rifle. George dice que está funcional pero necesita limpieza. Lodo en la acción. Agua en el cañón. Morris le dice a George que limpie su rifle y descanse. No hay operaciones mañana. El batallón se está moviendo hacia el este. Los Groves de Point Cruz ya no son una prioridad. Los japoneses están evacuando Guadalcanal. Inteligencia sugiere que completarán el retiro dentro de 2 semanas. George regresa a su tienda. Desmonta completamente el Winchester y pasa 2 horas limpiando cada componente. Cosmolina y aceite de armas. Parches pasados por el cañón hasta que salen limpios. Revisa las monturas de la mira. Ajusta el alivio del ojo. Carga 5 cartuchos frescos. A las 14:00 llega palabra desde el cuartel general de la división. El comandante del batallón quiere ver a George. George camina al cuartel general preguntándose si Morris ha presentado un informe negativo. Enfrentamiento no autorizado. Gasto excesivo de munición. Operando solo sin apoyo. En cambio, encuentra a Morris y 2 otros oficiales esperando. Uno de ellos es el coronel Ferry, el comandante del regimiento. Ferry tiene una pregunta. ¿Puede George entrenar a otros hombres para hacer lo que él ha hecho? George dice que puede intentarlo. Pero requerirá tiempo, y rifles con ópticas, y hombres que ya puedan disparar. Ferry dice que la división tiene 14 rifles Springfield con miras Unerto, rifles de francotirador dejados atrás por los Marines, y Ferry tiene 40 hombres en el regimiento que han calificado como tiradores expertos antes del despliegue. Ferry quiere que George cree una sección de francotiradores. Entrene a los hombres. Desarrolle tácticas. Limpie cualquier francotirador japonés restante de las áreas operacionales estadounidenses. George acepta, pero tiene una condición. Quiere mantener su Winchester. Ferry aprueba la solicitud. George mantiene su Winchester Model 70. Los 14 rifles Springfield con miras Unerto van a los hombres que George entrenará. El entrenamiento comienza el 27 de enero. George tiene 40 hombres reunidos en un campo de tiro improvisado 2 millas al este del campo Henderson. Los hombres son tiradores expertos en papel. Han calificado con miras de hierro a distancias hasta 500 yardas, pero ninguno de ellos tiene experiencia de combate como francotiradores. Ninguno de ellos ha matado a un hombre desde ocultamiento. George comienza con los fundamentos. Control de respiración. Apriete de gatillo. Lectura de viento. Los rifles. Springfield pesan 11 libras con las miras Unerto. Más pesados que el Garand. Más pesados que el Winchester de George. El peso hace los rifles estables pero cansados de sostener por periodos prolongados. George les enseña a usar cualquier apoyo disponible. Rocas, troncos, sacos de arena. La jungla rara vez ofrece posiciones de disparo perfectas. Los francotiradores tienen que adaptarse al terreno y crear plataformas estables de cualquier material disponible. El entrenamiento de campo dura 3 días. George hace que los hombres disparen a blancos estacionarios desde 100 a 400 yardas. Luego, blancos móviles. Luego, blancos parcialmente ocultos por vegetación. Para el 30 de enero, 32 de los 40 hombres pueden impactar consistentemente blancos del tamaño de un hombre a 300 yardas bajo condiciones de campo. George los divide en 16 equipos de 2 hombres. Tirador y observador. El observador porta binoculares y un Garand. Su trabajo es localizar blancos y proporcionar seguridad mientras el tirador se enfrenta. Después de cada baja,
los roles pueden cambiar. Esto mantiene a ambos hombres competentes y previene el punto único de falla que viene de depender de un tirador. El 1 de febrero, George lleva 4 equipos al campo. Su misión es limpiar posiciones japonesas al oeste del río Matanikau. Inteligencia indica que pequeños grupos de soldados japoneses aún están operando en esa área. No francotiradores. Solo infantería. Rezagados que aún no han evacuado. Los 4 equipos se mueven a posición al amanecer. George se empareja con un observador llamado Cabo Hayes. Se establecen en terreno elevado dominando un sendero que los japoneses han estado usando para reabastecimiento. A las 07:20, un soldado japonés aparece en el sendero. Hayes confirma el blanco a través de binoculares. George dispara. El soldado cae. George trabaja el cerrojo y escanea por blancos adicionales. Ninguno aparece. Durante las siguientes 6 horas, el equipo de George se enfrenta a 7 soldados japoneses más en ese sendero. 7 disparos, 6 bajas, un fallo debido al viento. Los otros 3 equipos reportan resultados similares. 23 soldados japoneses eliminados ese día, 0 bajas estadounidenses. La sección de francotiradores continúa operaciones a través de principios de febrero. Para el 9 de febrero, la sección ha eliminado 74 soldados japoneses. El número es conservador. Solo cuenta bajas confirmadas donde el cuerpo puede ser observado. La evacuación japonesa se acelera durante este período. Destructores llegan de noche para recoger tropas desde Cabo Esperance en la punta occidental de Guadalcanal. Fuerzas estadounidenses empujan hacia el oeste para interceptar la evacuación. Pero los japoneses luchan acciones efectivas de retaguardia. La sección de francotiradores de George tiene la tarea de eliminar soldados japoneses que cubren las rutas de retirada. El 7 de febrero, George está operando cerca del río Tanaimbogo cuando un fusilero japonés le dispara. La bala golpea a George en el hombro izquierdo. El impacto lo hace girar y lo derriba. Hayes arrastra a George a cubierto y llama a un sanitario. La herida es seria, pero no fatal. La bala ha pasado a través del músculo sin golpear hueso ni vasos sanguíneos mayores. George es evacuado a un hospital de campo cerca del campo Henderson. Doctores limpian la herida y la suturan cerrada. Le dicen a George que se recuperará, pero necesita descanso, no operaciones de combate por al menos 3 semanas. George pasa 2 semanas en el hospital de campo. Durante ese tiempo, los japoneses completan su evacuación de Guadalcanal. El 9 de febrero, fuerzas estadounidenses alcanzan Cabo Esperance y lo encuentran vacío. La campaña ha terminado. La sección de francotiradores de George operó durante 12 días, 74 bajas confirmadas, 0 bajas amigables durante operaciones de francotirador. La sección es oficialmente reconocida por el cuartel general de la división. El coronel Ferry recomienda a George para una estrella de bronce. Pero la guerra de George no ha terminado. Mientras se recupera en el hospital de campo, llegan órdenes desde el Comando del Pacífico. El ejército necesita oficiales de combate experimentados para una nueva misión, algo en Birmania, algo clasificado. George se ofrece como voluntario. Para marzo, George está en un barco de transporte dirigiéndose al oeste a través del Pacífico. Su Winchester Model 70 está empacado en un estuche impermeable en la bodega de carga. La mira Lyman Alaskan está envuelta en tela aceitada. George no conoce los detalles de la misión de Birmania, solo sabe que involucra guerra de jungla, patrullas de largo alcance, operaciones detrás de líneas japonesas, el tipo de misión donde un hombre con un rifle que puede impactar blancos a 600 yardas podría resultar útil. El transporte alcanza India el 3 de abril.
George y 200 otros oficiales reciben un informe sobre su asignación. Se unirán a una nueva unidad. 3.000 hombres en total. La unidad aún no tiene designación oficial. Los hombres se llaman a sí mismos algo más. Se llaman los merodeadores de Merrow. La 5307 unidad compuesta es oficialmente designada el 28 de mayo de 1943, pero los hombres han estado entrenando desde abril. Tácticas de penetración de largo alcance, supervivencia en jungla, operaciones sin líneas de suministro. La unidad está modelada según los Chindits del brigadier británico Orde Wingate. Fuerzas pequeñas y móviles que pueden operar profundo detrás de líneas enemigas por periodos extendidos. George es asignado al 2º batallón. Su rol no está oficialmente listado como francotirador. El ejército no tiene posiciones formales de francotirador en su tabla de organización. George es designado como líder de pelotón de rifles, pero la recomendación del coronel Ferry lo ha seguido desde Guadalcanal. El comando del batallón sabe lo que George puede hacer con un rifle. El entrenamiento tiene lugar en India Central. El terreno es diferente de Guadalcanal, pero los principios permanecen iguales: calor, humedad, vegetación densa, visibilidad limitada. La jungla birmana será peor. Terreno más empinado. Lluvia más pesada. Y un enemigo que conoce el terreno mejor que cualquier fuerza estadounidense. George modifica su equipo para la misión de Birmania. El Winchester Model 70 había funcionado bien en Guadalcanal, pero eso había sido operaciones de corto alcance con reabastecimiento regular. Birmania involucrará patrullas que duran semanas, cientos de millas a través de jungla. Cada onza de peso importa. George remueve la mira Lyman Alaskan y la reemplaza con una Weaver 330 más ligera. La Weaver tiene la misma magnificación de 2 veces y media, pero pesa 8 onzas menos. También reemplaza la culata de madera con una versión sintética más ligera. Las modificaciones reducen el peso del rifle de 9 libras, 12 onzas, a 8 libras, 14 onzas. No mucho. Pero sobre una patrulla de 2 semanas cargando 60 libras de equipo, cada onza importa. Los merodeadores entran a Birmania en febrero de 1944. Su misión es avanzar a través del norte de Birmania y capturar el aeródromo de Myitkyina. El aeródromo es crítico para rutas de suministro aliadas hacia China. Fuerzas japonesas controlan el área con aproximadamente 4.000 tropas. Los merodeadores se acercarán por tierra a través de terreno que los japoneses consideran impasable para fuerzas grandes. Montañas, ríos, jungla densa, sin caminos, senderos limitados. La fuerza cargará todos los suministros en sus espaldas o con mulas de carga, sin transporte motorizado, sin apoyo de artillería. Solo rifles y morteros y la capacidad de moverse rápido a través de terreno imposible. El batallón de George comienza la marcha el 24 de febrero. La primera semana cubre 83 millas a través de jungla montañosa. Hombres colapsan por agotamiento. Casos de malaria aumentan diariamente. Las mulas de carga luchan con el terreno. Varias tienen que ser sacrificadas cuando se rompen las patas en descensos empinados. Para marzo, el batallón ha cubierto 217 millas. Han enfrentado fuerzas japonesas 12 veces. Escaramuzas pequeñas, emboscadas, tiroteos rápidos seguidos por retiro rápido. Los merodeadores no están destinados a mantener terreno. Están destinados a moverse, a hostigar, a cortar líneas de suministro y crear caos detrás de posiciones japonesas. George usa su Winchester 3 veces durante la marcha. Una vez a 412 yardas contra un oficial japonés dirigiendo tropas en un cruce de río. Una vez a 380 yardas contra una posición de ametralladora. Una vez a 290 yardas contra un francotirador que había inmovilizado una patrulla de merodeadores. 3 disparos, 3 bajas. George nunca dispara más de una vez por enfrentamiento.
El reporte del Winchester es distintivo, diferente del crujido agudo del Garand. Un disparo anuncia su presencia. Un segundo disparo daría tiempo a los japoneses para localizarlo. George aprende a disparar y moverse inmediatamente. La marcha a Myitkyina toma 3 meses. Para finales de mayo, los merodeadores han cubierto más de 700 millas. Han perdido más hombres por enfermedad que por combate. Malaria, disentería, tifus. La unidad que entró a Birmania con 5.300 hombres está reducida a menos de 3.000 efectivos. El 17 de mayo, los merodeadores capturan el aeródromo de Myitkyina. La operación es un éxito, pero el costo ha sido severo. La unidad está combativamente inefectiva. Demasiadas bajas, demasiados enfermos, demasiado tiempo en la jungla sin descanso o atención médica apropiada. George sobrevive la campaña de Birmania. Su Winchester sobrevive, pero el rifle que había demostrado ser tan efectivo en Guadalcanal había sido usado solo 7 veces en 3 meses de operaciones. Los merodeadores rara vez se enfrentan en el tipo de tiro de precisión de largo alcance que requiere un rifle con mira. La mayoría del combate es emboscadas de corto alcance, a 50 yardas o menos. Tiroteos en vegetación densa donde apenas puedes ver 30 pies. George se da cuenta de algo durante esos 3 meses en Birmania. El Winchester Model 70 es un rifle excelente. Quizás el mejor rifle deportivo de acción de cerrojo jamás fabricado. Pero la guerra moderna está cambiando. Rifles semiautomáticos como el Garand se están convirtiendo en estándar. La próxima guerra requerirá armas diferentes, tácticas diferentes. Pero no habrá próxima guerra para George, no inmediatamente. Para junio de 1944, es evacuado de Birmania con el resto de los merodeadores. La unidad es disuelta. George es reasignado a deberes de entrenamiento en Estados Unidos. Nunca dispara su Winchester en combate otra vez. George regresa a Estados Unidos en julio de 1944. El ejército lo promueve a capitán y lo asigna a Fort Benning, Georgia. Su trabajo es entrenar oficiales de infantería en tiro y tácticas de unidad pequeña. Enseña las lecciones que aprendió en Guadalcanal y en Birmania. Cómo moverse a través de terreno de jungla. Cómo identificar y enfrentar blancos a distancia. Cómo operar independientemente sin líneas de suministro. Mantiene su Winchester Model 70. El rifle ha viajado desde Illinois a Tennessee a Guadalcanal, a India, a Birmania, a Georgia. Ha eliminado al menos 14 soldados enemigos en enfrentamientos confirmados, probablemente más. George dejó de contar después de Birmania. El rifle permanece en un baúl en sus cuarteles en Fort Benning. George rara vez lo mira. La guerra ha cambiado. Las islas del Pacífico están siendo retomadas una por una. Fuerzas estadounidenses están avanzando a través de Francia y hacia Alemania. La necesidad de tiradores individuales con rifles de propiedad privada está desapareciendo. El ejército está estandarizando. Producción masiva, partes intercambiables, soldados con equipo idéntico y entrenamiento idéntico. George comprende la necesidad. La guerra moderna requiere escala industrial. Pero algo se está perdiendo. La habilidad individual. El enfoque artesanal de ser soldado. La idea de que un hombre con el rifle correcto y el entrenamiento correcto puede cambiar el resultado de una batalla. George es dado de baja del ejército en enero de 1947. Teniente coronel, 2 estrellas de bronce, un corazón púrpura, insignia de infantería de combate. Regresa a Illinois y se inscribe en la Universidad de Princeton con la ley GI. Estudia política. Se gradúa con los más altos honores en 1950. Después de Princeton, George pasa 4 años en Oxford. Luego, 4 años en África Oriental Británica, estudiando políticas e instituciones regionales.
Eventualmente se establece en Washington, D.C., como director ejecutivo del Instituto de Relaciones Afroamericanas. Más tarde, se une al Instituto de Asuntos Exteriores del Departamento de Estado como consultor y conferencista sobre asuntos africanos. George nunca habla públicamente sobre Guadalcanal o Birmania durante esos años. Tiene colegas que saben que sirvió en el Pacífico, pero no saben sobre Point Cruz, no saben sobre los francotiradores japoneses, no saben sobre el Winchester Model 70 que permanece en un estuche en su hogar. En 1947, George decide escribir lo que sucedió. No para publicación, solo para su propio registro. Quiere documentar las armas y tácticas de la guerra de jungla mientras los detalles aún están frescos. Escribe durante 6 meses. El manuscrito crece a más de 400 páginas. Un amigo en la Asociación Nacional del Rifle lee el manuscrito y sugiere publicación. George es reacio. El libro es técnico. Descripciones detalladas de rifles y munición y balística. No el tipo de contenido que interesa a lectores generales, pero la NRA lo convence. El libro es publicado en 1947 bajo el título Shots Fired in Anger, disparos efectuados con enojo. Se convierte en un clásico entre entusiastas de armas de fuego e historiadores militares. El libro describe las experiencias de George en Guadalcanal y Birmania con precisión clínica, sin embellecimiento, sin adoración de héroes, solo hechos y observaciones sobre qué funcionó y qué no funcionó en combate. El libro aún está en circulación hoy, aún usado como referencia por coleccionistas e historiadores que estudian armas pequeñas de la Segunda Guerra Mundial. Las descripciones de George sobre armas japonesas permanecen entre los relatos contemporáneos más detallados disponibles. George vivió para ver a Estados Unidos pelear 3 guerras más: Corea, Vietnam, la Guerra del Golfo. Observó la evolución de rifles militares desde el Garand al M14 al M16. Observó al francotirador convertirse en una especialidad militar formal con entrenamiento y equipo dedicados. Observó las lecciones de la Segunda Guerra Mundial siendo reaprendidas y refinadas por nuevas generaciones de soldados. John George murió el 3 de enero de 2009. Tenía 90 años. El Winchester Model 70, que había eliminado francotiradores japoneses en Guadalcanal, fue donado al Museo Nacional de Armas de Fuego en Fairfax, Virginia. Permanece en una vitrina con una placa describiendo su historia. La mayoría de los visitantes pasan sin detenerse. Se ve como cualquier otro rifle de caza vintage, pero no lo es. Es el rifle que demostró que un tirador campeón estatal con una mira por correo podía superar en tiro a francotiradores militares entrenados profesionalmente. El rifle que limpió los groves de Point Cruz en 4 días cuando un batallón entero no pudo hacerlo en 2 semanas. El rifle que cambió cómo el ejército estadounidense pensaba sobre la puntería individual en la guerra moderna. Si esta historia te conmovió de la manera en que nos conmovió a nosotros, hazme un favor. Presiona ese botón de me gusta. Cada me gusta le dice a YouTube que muestre esta historia a más personas. Presiona suscribirse y activa las notificaciones. Estamos rescatando historias olvidadas de archivos polvorientos cada día. Historias sobre fusileros que se prueban a sí mismos con habilidad y coraje. Personas reales. Heroísmo real. Deja un comentario ahora mismo y dinos desde dónde estás viendo. ¿Estás viendo desde Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia? Nuestra comunidad se extiende a través del mundo entero. No eres solo un espectador. Eres parte de mantener estas memorias vivas. Dinos tu ubicación. Dinos si alguien en tu familia sirvió. Solo déjanos saber que estás aquí. Gracias por ver y gracias por asegurar que John George no desaparezca en el silencio. Estos hombres merecen ser recordados. Y tú estás ayudando a hacer eso posible.